Vamos a mirar un tema que lo que sabes determina lo que harás. La verdad da dirección a la vida. La verdad nos da esa dirección que nosotros necesitamos, así es que lo que nosotros sabemos determina lo que nosotros vamos a hacer, determina lo que nosotros vamos a, cómo nosotros vamos a accionar en cualquier momento de nuestras vidas. Pero en este pasaje vamos a ver precisamente esa determinación en Jesucristo, esa seguridad en Él, eso que en Él había desde el principio, que no lo hizo detenerse en ningún momento. Sabía lo que venía, sabía lo que Él era, sabía de dónde venía y a dónde iba. No había incertidumbre alguna para que lo detuviera a hacer lo que Él iba a hacer, porque la verdad estaba en Él. Entonces lo que uno sabe determina lo que uno hará. No es cuestión que ahora que nosotros estamos en el camino del Señor, sabemos que Él nos ha salvado y que Él nos tiene, pero también sabemos que esa verdad que nos ha sido dada determina lo que nosotros hacemos en cada momento. Y esta verdad es la que predicamos ahora para poder alcanzar una alma. Y vamos a mirar a Jesucristo como gran ejemplo de ello. Esto que Él sabía determinaba lo que Él era, y no lo hizo detenerse en ningún momento para perdonar, no lo hizo detenerse para sanar, no lo hizo detenerse para ayudar al afligido, no lo hizo detenerse para ayudar a los que necesitaban de Dios. Él siguió adelante. Así es que este perdón que es tan difícil en la humanidad poderlo nosotros conocer, aplicar y hacer entre las personas, porque nosotros sencillamente no sabemos qué es el perdón. Y Cristo quiso venir a esta tierra para dar a conocer el verdadero perdón. El que no perdonas porque te conviene perdonar o porque algo recibes al perdonar, sino perdonas, pero perdonas de un perdón profundo, el cual no te hace recordar nunca más lo que te hicieron. Mire qué hermoso es. Entonces Jesucristo viene a la tierra, y como Él sabía todo lo que Él iba a hacer, sabía que iba a venir a presentarse por nuestros pecados, a morir en esa cruz Jesucristo por nuestros pecados. Pero no solamente eso, sino que vino a vivir con pecadores, vino a sufrir con pecadores, vino a sufrir agravios de los pecadores, vituperios de los pecadores, de los injustos. El que fue justo por nosotros se hizo injusto, por nosotros se hizo pecado. Jesucristo vino a recibir todo el agravio de todos nosotros, los cuales le ofendimos, porque todos fuimos concebidos en pecado. Nosotros que no sabíamos del perdón, nosotros que no sabemos cómo perdonar, nosotros que no sabemos cómo olvidar. En ese momento Cristo estaba viniendo a la tierra, conociendo todo lo que habría de venir, sin tener nada que no fuera. Y no hay un ser humano aquí en la tierra que conociera el día, la hora y el momento en el que va a morir. Cristo sabía ese momento, el día y la hora en el cual iba a padecer. Y Él venía a esta tierra con todo ese conocimiento. Nótese, no es una sabiduría que te exalta. Por eso Salomón dice en Eclesiastés que la mucha sabiduría también es dolor del alma. Porque si un hombre sabe la hora y el día que se va a morir, Dios mío, yo creo que se muere antes que llegue el día que se vaya a morir, porque no podría soportarlo. Entonces Cristo, sabiendo todas las cosas que le iban a acontecer, sabiendo todo lo que iba a venir, es decir, en el momento justo, exacto, Él sabía qué iba a pasar. Él sabía la ofensa que iba a venir, de parte de quién iba a venir, a la hora que iba a venir. Él no estaba exento de los latigazos que iba a recibir en la cruz, pero Él sabía que venía a un propósito. Y era a perdonar a la humanidad, era a ofrecerse, siendo Él el sacrificio perfecto por todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo sabía en ese momento que ese era su objetivo y no iba a detenerse jamás, porque entonces Él iba a venir por nada a la tierra, iba a ser inválido el sacrificio. Pero Él, sabiendo cuál era lo que debía de hacer, perdonó al entregarse en la cruz por nuestros pecados. Pero nosotros no sabemos perdonar en algún tiempo de nuestras vidas a alguien.
El perdón que nosotros damos es un perdón temporal. El perdón que nosotros presentamos es un perdón que nomás lo decimos de repente así, pero después continúa la actitud. Y hay unos que son menos rencorosos para perdonar y pasan 2 o 3 días y perdonan. Otros somos más rencorosos y pasan meses. Y el problema es que esto no solo pasa en el mundo, sino pasa en vuestras familias. Y entonces Cristo viene y sabiendo que ya estaba cerca la hora de su crucifixión, el momento que Él se iba a crucificar, tenemos ejemplos de personas que ya sabían y se estaban despidiendo de todo lo que habría de acontecer. Tenemos a Moisés en Deuteronomio del 31 al 33. Miramos allí que Moisés está haciendo su despedida, así como también Josué en el 23, en el capítulo 23 y 24. También allí está haciendo su despedida porque sabía que había de morir. Miramos a Pablo en Hechos 20 también haciendo su despedida después de haber corrido la carrera, después de haber recibido tanto agravio de tantos hermanos, después de que pensaron que él trataba de quedarse con las cosas y trataba de... ¿Cuántas cosas no le levantaron a Pablo? Pero Pablo, sabiendo que ya estaba el momento para despedirse de esta tierra, lo hacía con esa actitud, la misma que presentó Cristo, la misma que Él presentó en la cruz. Es decir, no se llevaba ningún rencor en ese momento, podía descansar, podía estar en una cama sabiendo que ya era su último momento, sin esperar y buscar a alguien. Antes de irme debo de mirar a fulano porque debo de pedirle perdón. Estaba ya en su último momento y al contrario, estaba rodeado de hermanos que estaban orando por él. Y así fue cada uno de ellos, pero Cristo no podía tener a nadie a su alrededor que pudiera darle una palabra de ánimo a él. Por eso dice la Biblia en Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nadie estuvo con Él, porque nadie podía ayudarle, ni siquiera acercarse a Él, porque Él debía de llegar a la cruz y cumplir ese momento. Nadie podía decir, espérate, yo voy a hacerlo, porque ni aunque hubiese podido, podía hacerlo. Porque todos nosotros en realidad somos hartos para escuchar y entender lo que Dios quiere hablarnos siempre. Y después del pasar del tiempo lo podemos entender. Y si nosotros somos así, cuando tenemos la mente de Cristo, somos prontos para poder perdonar, somos prontos para entender lo que está pasando. Pero habiendo mirado todo esto, mirando la despedida de todos ellos, conociendo todas estas cosas, entramos a este capítulo 13 que dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. No hubo condición. No es decir que cuando ya estaba cerca para ser crucificado, estaba mirando los vituperios, estaba mirando la cobardía de aquellos que huyeron, de aquellos que no estuvieron con él. Pedro, estaré contigo siempre. Me negarás cuando cante el gallo, Pedro, 3 veces. Judas, sabiendo todas estas cosas, los amó hasta el fin. Es decir, ninguna de estas circunstancias lo hizo deshacerse de ese amor. Era un amor tan profundo el cual nos ha sido impartido a nosotros para amar así como Él ha amado, para entender todo el momento de cualquier circunstancia, sea buena, sea mala, saber que Dios tiene el control. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se lo ciñó. Imagínense, cada vez que
miro con cuidado lo que Cristo hizo en la cruz, hermano, yo digo que quedo corto cada vez que tengo que enseñar acerca del amor de Cristo en mi caminar. No hay un hombre que pueda estremecer mis sentimientos a una escala incomprensible. Cada vez que enseño acerca de Juan y lo que Dios hizo, es que me trastorna en mis emociones, porque no puedo pensar cuando veo asuntos o circunstancias que pasan entre vuestras vidas, y siempre viene esto a mi mente: cómo Dios, cómo Cristo puede hacer todo esto en medio de una generación perversa, en medio de una generación que lo vituperaba, en medio de una generación que lo miraba como nada, siendo Él el Rey de Reyes, Señor y señores, el único Dios, el que tenía el poder para tomar su vida y volverla a tomar, el que hacía milagros, el que hacía todas estas cosas. Podía soportar todo esto, y encima de ello deja un ejemplo tan hermoso para que el corazón de todos nosotros se vuelva a Él. ¿Cómo no poder aceptar a Cristo como su Dios? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no decirle gracias? Si estaba ya no preocupado por lo que iba a padecer, sino preocupado por los que se iban a quedar, para que se confirmasen en Él y no se apartasen. Y hizo todo lo que podía hacer. Y no solamente eso, sino que estaba dando promesas que iban a venir a todo aquel que viene a Él. Pero no obstante, sabiendo todas las cosas que venían a Él, y que ya iba a pasar todo eso, las ofensas, las escupitazos, las escupidas, todo lo que iba a recibir, hace esto. Dice que se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Que Pedro iba a saber que aquel que venía a libertar, aquel que venía a sacarnos de la opresión romana, iba a morir en una cruz en tal manera. ¿Cómo Pedro podía creer eso? Pedro aún todavía no lo podía imaginar. Pedro todavía no lo podía digerir. Y Pedro era el que estaba más cerca, tratando de entender cómo Dios iba a hacer la estrategia para acabar con el imperio romano. Si alguien había y estaba tratando de ver: Señor, dame la estrategia, cómo vamos a ir en contra de ellos, era Pedro. Y más o menos tenía una idea de qué manera iba a ser, pero en ese momento le dijo que lo que hacía él no lo entendía ahora, sino lo iba a entender después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús respondiendo: no me lavarás los pies jamás. Jesús respondiendo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Porque lo que él estaba haciendo no lo podía entender. Miren qué lindo es el Señor. Ahora, todo lo que ha hecho Jesucristo, lo ha hecho nomás con un propósito, y es alcanzar una alma, y es que alguien se entregue al Señor. La pregunta es: ¿cómo puedo venir a Cristo? ¿Cómo yo puedo decirle: Señor, yo reconozco mi falta? Si no es a través del arrepentimiento. El arrepentimiento es el regreso a casa. Y una vez que alguien se arrepiente y viene al Señor y se reconcilia, empieza a recibir todo lo que Cristo tenía, porque todo pasa a Él, lo que estaba en Él cuando estaba en esta tierra y lo que aún sigue en Él estando en su trono. Nosotros conocemos la verdad, se dan cuenta porque nos ha hecho libres, porque es más fácil poder soportar un agravio, porque es más fácil poder perdonar sabiendo que Dios antes ha hecho todas estas cosas a través de Jesucristo y nos ha dejado un ejemplo. No se vuelve más fácil. Cuando alguien se reconcilia y viene al Señor, no se hace más fácil este yugo. Claro que lo hace. Claro que se hace, porque Cristo está tomando el control y nosotros estamos teniendo el conocimiento y la mente de Cristo, sabiendo lo que ha de venir, sabiendo que Él tiene el control sobre la vida y la muerte, y que la muerte no se va a enseñorear más de nosotros, y que nosotros permaneceremos con Él, y que a Él vamos, que sabemos de dónde venimos y a dónde estaremos con Él para una eternidad y gozarnos con nuestro Dios.
con nuestro Rey amado. Y ya estaba cerca la Pascua de la fiesta de los judíos y sabía, le dice en Mateo 26, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamando a Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían, no en el día de la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. 2 días antes de que Cristo fuera a ser crucificado, 2 días antes que Él padeciese, todos estaban maquinando en contra de Él. Y Él estaba preocupado afirmando su evangelio con los 12 discípulos. No estaba buscando más nada, solamente quería dejarlos firmes antes de que Él padeciese. Pablo también buscó lo mismo, Moisés buscó lo mismo, Josué buscó lo mismo, y todos nosotros empezamos a entender y a ver la mente. Todos queremos la mente de Cristo, pero la pregunta es, ¿para qué? En el momento que venimos a Él, es para que suframos el vituperio, para que suframos el agravio, para que lo miremos a Él como Él es, el Dios fuerte y poderoso que puede sostener toda aquella fuerza sin actuar por ninguna de las prerrogativas que podamos tener, es decir, por lo que yo pueda hacer o el puesto que yo pueda tener. No me da acción de tomar, si no es de parte de Dios. Cristo no hizo nada fuera de la voluntad del Padre, dando la obediencia porque lo había mandado a Él a hacer una obra perfecta, porque Cristo murió en la cruz. No fue Dios el que murió en la cruz, fue Cristo, porque Él fue el que fue herido por nuestros pecados, morido por nuestras rebeliones. Así es que 2 días después de la fiesta de la Pascua, ve cómo todos estaban ya tratando de ver, Judas tratando de hacer su negocio, los discípulos tratando de entender qué es lo que Él iba a hacer con el imperio romano, y no se imaginaban que su libertador iba a terminar en una cruz. Pero Cristo, sabiendo todas estas cosas, determinó lo que Él iba a hacer. Nunca se quedó sin hacer lo que debía de hacer, porque ya sabía lo que venía. Nosotros, cuando venimos al Señor, y si alguien hoy quiere venir y aceptarlo, reconciliarse, una cosa le digo, que la verdad de Jesucristo lo hace libre, libre de toda incertidumbre, de todo pensamiento, de toda aflicción, de todo aquello que está en el mundo, porque lo que viene es mejor, porque la promesa del Señor nos da identidad para enfrentar el mundo, las circunstancias y las situaciones, sabiendo que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo, el que tiene la promesa, el que nos ha ayudado, el que nos sostiene y que nos levantará por siempre. No hay nada que nos aparte, ni nada que sea más atractivo que amarlo a Él, que decirle gracias a Él. No hay momento más hermoso que llegue la prueba, la situación en la cual tengas que bajar la cabeza y acordarte de Él, porque después te sentirás tan bien. El día que tengas que rechazar aquello que venía de nuevo, y con qué alegría dirás, no, el que me rescató cuando yo no tenía nada, cuando mi vida acá no tenía valor, y ahora puedo decir no, porque el que me ha comprado me ha dado un valor incalculable. Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es mi Salvador. ¿Cómo de pecar con mi Dios que me amó desde el principio? Uno se siente tan bien para poder responder de esa manera, porque el amor del Señor nos ha sido dado. Así que Él empieza a darnos identidad y no nos deja solos. Si alguien quiere reconciliarse o venir al Señor, la pregunta que todos nos hacemos antes de venir es: ¿cómo le voy a hacer? Es que si me hago cristiano, todo va a cambiar. Sí, todo va a cambiar, pero no por el cambio mío, sino por el cambio que va a hacer Dios. Y ese es el dilema que nos trae a nosotros y nos hace sentir como, ¿cómo voy a hacer? Es que como Él va a hacer en nosotros.
Entonces los discípulos no sabían cómo iba a pasar, cómo iba a suceder. Si no es en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo es derramado sobre ellos y los confirma. Y entonces aquel que tenía todas las dudas y aquel que pensaba que iba a ser de otra manera con los romanos fue el que se levantó y les dijo: ¡ah! Esto es lo enseñado por los profetas y la promesa del Espíritu Santo. Estos no están ebrios, estos no, es que estos están llenos del Espíritu del Santo, estos no están llenos de mosto, es que esta es la presencia de Dios, lo dijo por los profetas. Entonces Pedro estaba pero emocionado, contento, alegre, que predicó con un denuedo y autoridad de aquel día que se convirtieron 3,000 y empezó a mirar lo que él estaba esperando. Nótese que la Biblia dice que cuando todas las cosas acontezcan en la tierra, todo lo que está pasando, que nosotros no echemos la cabeza y digamos cómo vamos a hacer, sino dice el Señor: miren al cielo, porque vuestra redención está cerca. Y entonces lo que sucede es que los cristianos les dicen locos porque está pasando algo difícil allá en la tierra, y los cristianos dicen: aleluya, aleluya, oh aleluya, Él está obrando, Él está haciendo estas cosas porque Él viene por tu iglesia. Bendito sea su nombre. Todas las cosas que están pasando están ya escritas y el Señor nos las ha dicho antes para que cuando acontezca se enquilan vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Por eso es que cuando venimos al Señor no nos preocupamos sino de ser aprobados por Él, de poder escalar un peldaño. Si aquello que antes me era de tropiezo en el mundo y no tenía el suficiente amor para poder escogerlo, cuando ya el Espíritu sigue trabajando en mí, me es una alegría poder mirarlo. Y yo imagino al Señor mirando todo lo que pasaba. Entonces se enternecía su corazón porque sabía lo que iba a suceder entre todos ellos, sabía lo que Pedro iba a hacer. De no haber sido así, no le hubiera dicho que le iba a negar esas 3 veces antes que pasase. Si hay alguien que pudo caminar ciertamente en el agua y que tuvo dudas en aquel tiempo, por eso se sumergía, también volvió a tener dudas el día que lo negó. Y mire, ese hombre lloró amargamente por haberlo negado esas 3 veces, cumpliéndose la palabra. Y la pregunta era: ¿esto de qué me sirve para poder vencer a aquellos que están ahora queriéndote crucificar? Y él lo seguía. ¿Qué pretendía él siguiéndolo? ¿Cuál era su deseo? ¿Qué es lo que quería hacer? Le abrieron y lo entraron allí porque había un amigo de él para que mirara lo que estaba pasando. Y estuvo observando todo eso y no fue capaz de ni siquiera decir si yo era uno de sus discípulos. Ni siquiera. Pero el Señor lo confirma después. Ay, qué cosa más hermosa cuando Pedro empieza a hablar de las maravillas del Señor en los hechos. Dijo Pedro: hoy es mi oportunidad. Hoy sí, aquí voy, Señor, y no hay marcha atrás. Hablaré con denuedo tu palabra. Y aquel hombre en aquella alegría se levantó y hizo todo lo que hizo en los hechos, y aparte de ello ha dejado unas cartas también, 1 de Pedro, 2 de Pedro, hablando de las maravillas del Señor. Así es que cuando venimos al camino del Señor, nosotros sabemos de dónde venimos. Por eso es que lo que sabemos determinará lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros sabemos que hemos sido salvos y tenemos esa seguridad y esa verdad que nos ha hecho libres. Entonces Cristo, sabiendo todos estos padecimientos y todas las cosas que iban a venir sobre Él, no le importó ni siquiera lavarle los pies a sus discípulos. Ahora la pregunta es: nosotros vivíamos antes y tenemos un itinerario de vida, es decir, un patrón de vida, es decir, una rutina. Lo que hago mañana, por ejemplo, cuando alguien decide ponerse en ayuno, ¿qué es lo que sucede? No es tanto qué es lo que le duele, es que quiebra una rutina, una manera de vivir. Bueno, el café que está acostumbrado a tomarse a las 8 de la mañana ya no va a estar allí, el croissant que tiene para las 11 y el que le invita a esto ya no puede. Entonces, nótese lo que cambia. Pero al cambiar eso,
hay una verdad que determina lo que yo hago, la seguridad que me da por qué lo hago, porque sé de dónde vengo, a dónde voy y a dónde voy a estar. Sé que no estoy para estar en este mundo y sé que debo renunciar a este mundo y acercarme más a Dios para recibir más, con más alegría, el reino de los cielos. Así que si alguien ahora quiere reconciliarse con el Señor, venir al Señor, yo le digo que lo que ahora conozca de Dios en este momento determinará lo que hará mañana y la verdad de su vida, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es. Si alguien quiere reconciliarse en el Señor, puede hacerlo, porque esto es lo que determina lo que nosotros haremos. Así es que